Bueno, vamos a esperar unos minutos, un par de minutos, no sé si alguien más se conectará, pero vamos a esperar un momento y ya comenzamos con la liturgia exequial. Para no cambiar de color litúrgico, pues la liturgia exequial. Había alguien, que es que no sé quién ha sido, que me escribió, y digo que no sé quién ha sido porque es que no encuentro si fue por WhatsApp, fue por correo, a qué correo, sobre que había algunos temas que no estaban o que no se podían ver o alguna cosa así. Creo que ya está arreglado porque en esta semana tuve tiempo de actualizar eh, y mejorar un poco la cuestión de los temas. Entonces, yo creo que ahora mismo todos los temas que hemos visto eh, se pueden ver, se pueden seguir, se pueden consultar, incluso en algunos de ellos hay algunos enlaces a artículos y a libros que pueden serles útiles o algún documento de la iglesia. Eh, a medida que vaya pudiendo, pues iré completando todo esto de los temas. Y insisto, no sé quién me había preguntado ni sobre qué tema, pero que sepan que estuve y creo que está solucionado ese tema. Había sido yo, soy Ah, Ana, de Astorga, de la diócesis de Astorga. Y pues, sí que es verdad que te lo pregunté por WhatsApp. por WhatsApp, es que no he encontrado el mensaje Bueno, para poderte vale, contestar. Y dije, bueno, no hay pues hoy problema. que ya lo solucioné la semana no esta, sino la anterior, pero como no Ajá, habíamos tenido, no había podido decirlo. decirlo, vale. Muy Entonces, bien, consúltalo y muy lo bien. que haga falta, pues me vuelves a decir, a ver si no pierdo tu Vale, mensaje. Y vamos a muy comenzar bien. ya, si os parece. Si hay Vale, alguna gracias. otra pregunta o cuestión preliminar, bien. Y si no, pues vamos a comenzar con la liturgia exequial. Los que estáis por Meet, me parece que ya lo estáis viendo. Sí, Y el resto, pues vamos a ponerlo para que los que lo pueden seguir por Facebook y para que quede ya grabado también. Ahí. Vale. Cuando hablamos de exequias, a veces la gente no sabe qué es. No sé si vosotros sabéis qué son las exequias. Los funerales de los difuntos. Sobre los difuntos, exacto. los entierros. Los entierros. Todo lo que tiene que ver con la liturgia de los difuntos. Es la liturgia exequial, sobre todo la liturgia de los entierros. Tiene, por así decirlo, como dos partes. Una parte que es el sacramento, o sea, la misa, que se ofrece por el difunto, y otra parte son todos los ritos que están en torno, todos esos ritos que llamamos de funeral, de que cuando se va al cementerio, con el incienso, con el agua, con las invocaciones. Todo eso son algunos ritos que la Iglesia tiene instituidos para rezar por los difuntos y que expresan también diferentes realidades que igual con la misa no se expresan del todo bien. Sobre todo la dimensión pascual. Vamos a escuchar mucho en la liturgia exequial la dimensión pascual. Antiguamente la liturgia exequial se celebraba siempre en color negro, de luto. Hoy ha cambiado. En el Concilio Vaticano II, con la reforma litúrgica, pues también se revisó
Y bueno, pues hubo diferentes propuestas. Una fue cambiar la liturgia exequial al color blanco pascual. Pero eso quiere decir asimilar a los difuntos a los santos que se celebran en blanco. Y nosotros no somos santos. Todo esto una anécdota que les cuento. Querían poner en una de las parroquias, pues está lo típico, el altar en el medio, a un lado el ambón y al otro lado la sede. Y me querían poner un centro grande de flores en el altar, un centro grande de flores en el ambón y un centro grande de flores en el atril de la sede. Ya les dije yo que a las flores se le ponen a los santos y a los muertos, y yo ni santo ni muerto. Entonces, tenemos que darnos cuenta, cuando veamos el color blanco en las exequias, no conviene, para no equivocar, que la celebración exequial es una celebración penitencial, de penitencia. No estamos celebrando que nadie ha llegado al cielo. No se puede canonizar. Y escuchamos muchas homilías de canonización. Este ya está en el cielo, No, rezamos para que así sea. Tenemos la confianza y la esperanza puesta en la resurrección y en la misericordia de Dios para que así sea. Pero mientras la Iglesia nos diga que esa persona ha llegado al cielo, no podemos afirmarlo. No podemos utilizar el color blanco para la celebración, o rojo, porque creamos que sea un mártir o lo que sea. También se pensó en la posibilidad de usar el color verde de la esperanza. Estamos esperando la venida del Señor, estamos esperando la salvación y por tanto eso tiene que ver también con la esperanza, nuestra esperanza de la salvación en las exequias. Pero finalmente se usó el color morado. Yo creo que era la mejor elección que se podía hacer. Y actualmente se celebran en color morado, que es el color penitencial, porque es el que mejor expresa lo que quieren decir las exequias. Las exequias quieren decir que vamos como penitentes a la iglesia con nuestro difunto para pedir su salvación. Y eso se manifiesta, ya lo veremos ahora después, se manifiesta muy bien cuando muere un sacerdote o un obispo, en los colores que se usan de las casullas. Vamos a verlo después. De todas formas, se puede seguir usando el color negro. Es curioso que siempre tenemos que explicar, y yo ya lo he dicho algunas veces a vosotros, tenemos que explicar los colores litúrgicos, y resulta que el único que no hay que explicar, que todo el mundo entiende, no lo usamos, que es el negro. Cuando alguien nos ve de morado, pueden preguntarse, ¿y por qué el morado? Penitencia, ¿por qué? Cuando vestimos de verde, nos toca explicar la esperanza, o de rojo, la sangre o el espíritu. El blanco, la fiesta, tenemos que ir explicando. Pero yo creo que cuando vemos una casulla negra, todo el mundo sabe lo que significa. El luto. La muerte. Con lo cual, se puede usar el morado, este morado que tenemos aquí puesto en la diapositiva, o el negro. Una pregunta. Sí. Santiago, ¿hay un día al año que se puede usar la casulla negra? No sé si es el Día de los Difuntos. Sí, claro. El día 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Ese día la misa es de difuntos, es un oficio de difuntos en realidad, y se aplica por todos los difuntos, con lo cual se usa el color morado de penitencia o el color negro. Pero para todas las misas de difuntos, misas de funeral, de cabo de año, de mes que se aplique por el difunto y se quiera usar el formulario de difuntos. Cuando en el misal se usa la misa de difuntos, se puede usar el color negro o morado. No hace falta usarlo solamente una vez al año, pero sí, el día 2 de noviembre se usa el color negro si se quiere. Yo ese día lo uso, donde lo hay.
vamos a comenzar con los signos y su sentido, los signos de las exequias. Y después vamos a ver la estructura de las exequias en su forma típica, que normalmente no se celebran, luego veremos por qué, y la adaptación que existe a un rito unificado. Pero es bueno que nosotros conozcamos el rito completo para que veamos el sentido que tiene. ¿Vale? Uy, esto se me ha ido para atrás. Vale. ¿Qué sentido tienen las exequias? Pues como decía, tienen un sentido de penitencia. Y eso se manifiesta en diferentes aspectos. Aspectos que lo asimilan estas celebraciones a los tiempos penitenciales de la Cuaresma, en la que estamos ahora, y del Adviento. Las vestiduras son moradas. Las vestiduras sacerdotales o las vestiduras de los concelebrantes, o si queremos poner también el velo del velo del ambón, u otros elementos del color litúrgico, es morado. Al margen de lo que a veces ocurre con algunos funerales, no hay instrumentos musicales. Es decir, se toca, suena el órgano o el instrumento que sea para sostener el canto. Sostiene el canto. Es decir, para que no se nos vayan las voces y hagamos una barbaridad. Pero no se usa música instrumental. No se usa. Ni en el tiempo de Adviento, ni en el tiempo de Cuaresma, ni en las misas de funeral. Cuando hablo de misas de funeral estoy hablando también todas las misas de difuntos. Las que se usan con el color morado, no hay instrumentos musicales. Y lo que es una batalla perdida, pero es necesario que nosotros sepamos, es que no hay flores tampoco. No se adorna el altar con flores. Eso se puede extender a toda la iglesia, pero el altar no se adorna con flores. Y el féretro, pues tampoco. Tampoco es necesario poner ahí 5 coronas, porque no se ve el féretro. Y no se pueden hacer los ritos que deben de hacerse rodeando el féretro. El sentido es de una austeridad penitencial, similar a la Cuaresma y al Adviento. Segundo aspecto, hay una contraposición en los ritos que marca la humillación de la muerte nos humilla a nosotros contra la dignidad de que somos templo del Espíritu. No olvidemos que la muerte es introducida, como dice el Génesis, por el pecado. Y la dignidad de templo del Espíritu es introducida por la gracia del bautismo. Están en contraposición el pecado y la muerte con recibir la gracia bautismal y ser templos del Espíritu. Y eso se manifiesta en un signo que nadie se atreve a hacer, que es colocar el féretro en el suelo. No sé si ustedes han visto, si no les invito también a que lo vean, algún vídeo del funeral del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, o de otro Papa. Y se dan cuenta, o también de alguno de los cardenales en el Vaticano, y se dan cuenta que el féretro se coloca, sí, sobre una alfombra o sobre lo que sea, pero se coloca sobre el suelo. No se coloca en alto, sino sobre el suelo. Eso es un símbolo de humillación. Lo mismo que la postración sacerdotal en la ordenación, tumbarse sobre el suelo, es un símbolo de humildad y de humillación. Colocar el féretro en el suelo es un símbolo de la humillación de la muerte, que es vencida por la gracia de Cristo, que se manifiesta en la aspersión del agua bautismal
y la incensación del féretro. Somos incensados porque somos templos del Espíritu. Es decir, Cristo nos eleva de ese suelo en el que se nos ha postrado por la muerte a través de su gracia. Eso es un símbolo que también es importante y que no se suele realizar en las exequias, porque parece que poner los difuntos en el suelo es una cosa trágica, pero es un símbolo. En tercer lugar, el sentido pascual que tiene las exequias. Tiene un sentido unido a la Pascua y a la resurrección, y se manifiesta en dos signos. En la ofrenda de la luz del cirio pascual, hay un momento en el que se ofrece la luz pascual, y la aspersión en memoria del bautismo. También hay un momento en el que con agua bendecida se nos recuerda que estamos unidos a Cristo a través del bautismo. Y por último, también hay un sentido del ministerio, es decir, de la posición que tiene el difunto en la iglesia. Si es laico, si es sacerdote, si es diácono, si es obispo, y eso se manifiesta en la colocación de algunos símbolos sobre el féretro. Para todos los cristianos, aunque a veces no se haga, se pueden colocar algunos signos como son el evangeliario, la Biblia, mejor que el evangeliario, el leccionario, eso lo tengo que cambiar, el leccionario, la Biblia o algún otro signo cristiano como por ejemplo el catecismo, dependiendo también, por ejemplo, de su función en la iglesia. Normalmente no se suele hacer, pero no sería mal que cuando fallece alguien que se ha dedicado a la liturgia y a la lectura de la palabra de Dios, se coloque el leccionario sobre el féretro, o la Biblia. Cuando ha sido alguien que se ha dedicado a la catequesis, se puede colocar el catecismo sobre el féretro. La Biblia, un símbolo cristiano, a excepción de la cruz. La cruz no se puede colocar. La cruz no es un signo que es el signo que nos aúna a todos. Entonces no se coloca. Y se coloca sin oración. También se pueden colocar otros signos, como por ejemplo cubrir con algún tipo de bandera o de insignia el féretro de su pertenencia a alguna realidad eclesial. Por ejemplo, se me ocurre que la adoración nocturna tiene una bandera que a veces cuando alguien muere de la adoración nocturna se coloca no sobre el féretro, pero también podría ser. Se podría cubrir el féretro con la bandera de la adoración nocturna o con otro signo cristiano que indique la pertenencia del difunto y cómo él vivía su fe, su vocación personal. Para los diáconos, cuando fallece un diácono, se coloca sobre el féretro la estola y la dalmática. La dalmática es la vestidura propia de los diáconos, y la estola es una estola que no es como la sacerdotal, sino es una estola cruzada. Se colocan, y se coloca también el evangeliario. Y eso sí se hace con una oración para la estola y la dalmática y otra para el evangeliario. Cuando fallece un sacerdote, se coloca la estola y la casulla con una oración. Y a continuación se coloca también el evangeliario con otra oración. Y para los obispos se coloca la mitra y la casulla con una oración, el báculo pastoral es como el bastón, ¿no? Saben lo que es el báculo. Y el evangeliario con su oración. Es importante hacer aquí una anotación que a veces no se hace bien a mi forma de ver. La oración en que se coloca la casulla por encima hace alusión
a unas vestiduras de fiesta. Con lo cual, la casulla que cubre debería de ser una casulla blanca de fiesta. La casulla con la que va revestido el difunto es morada. Es decir, el sentido propio es que quien va a la celebración, el difunto que va a la celebración, va de forma penitente. Y la celebración hace que su vestido cambie a fiesta. Eso para todos, pero se ve muy gráficamente cuando fallece un diácono, un sacerdote, un obispo, si se hace bien. Son revestidos con vestiduras penitenciales, se puede hacer el velatorio con ellas, se lleva a la iglesia y entonces sobre el féretro se colocan las vestiduras de fiesta, las que esperamos que tenga que usar en el cielo. Con lo cual, todos vamos como penitentes con la esperanza de que la celebración nos transforme en ya no penitentes, sino en estar en la iglesia exultante, pero solamente con la esperanza. La certeza vendrá cuando pasemos al cielo y veamos lo que ha ocurrido. Vamos a seguir y vamos a ver la secuencia que se usa en la forma típica de las exequias. ¿A qué llamamos forma típica? La forma típica es podríamos decir, a la completa, a la forma oficial, a la que se debería de hacer, y hacia ella, luego, si no se puede hacer de esa manera, pues habría que adaptarla, ¿no? Luego veremos una adaptación. Pero es bueno que cuando uno estudia esto, pues lo estudie como se debería de hacer. Porque si se puede, se debe de hacer así. Y si no, todo lo que sea una adaptación tiene que tener el sentido este, ¿no? Tiene 6 partes. Primero, estación en casa del difunto. Segunda, procesión a la iglesia. Tercera, estación en la iglesia. Las estaciones son una oración. Cuarto, la misa exequial o la liturgia de la palabra, si no se celebra la Eucaristía. Quinto, procesión al cementerio. Y sexto, último adiós al cuerpo del difunto, o también se llama estación en el cementerio. Con lo cual tenemos 3 estaciones, 3 oraciones, 2 procesiones a la iglesia y al cementerio y la misa exequial. A todo esto hay que unir que también hay oraciones para el último momento de la muerte, antes de expirar. Hay oraciones para el momento en que acaba de fallecer. Hay una oración para colocar el cuerpo del difunto en el ataúd, etc. Y luego diferentes oraciones para lo que llamamos habitualmente el velatorio o el acompañamiento, ese momento, esas horas en que se espera al inicio de la celebración. Vamos a ver cada una de estas partes. Estación en casa del difunto. ¿Qué se hace en la casa del difunto? La casa del difunto es la casa del difunto, no es otro lugar. Si no se hace en la casa del difunto y hay que hacerlo en otro lugar, pues se adapta. Pero la casa del difunto es el lugar donde ha vivido como cristiano, el lugar de su vida cotidiana como cristiano. Se le recoge de su vida cotidiana para llevarle a la iglesia, que es el preludio del cielo, y finalmente llevarle al cementerio, al camposanto. Allí hay un saludo, el Señor esté con vosotros. No comienza en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, empieza con el saludo, el Señor esté con vosotros. Hay que recordar que el saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es relativamente nuevo en la liturgia general. Normalmente se comenzaban las celebraciones con el Señor esté con vosotros. Si recuerdan, cuando yo expliqué esto en los ritos de la misa, ya lo expliqué y también expliqué el sentido. En las diapositivas y en el tema que tienen en la página,
allí viene explicado en esas diapositivas. Tampoco voy a pasarme más. Por ejemplo, el rito hispano-mozárabe siempre empieza con esa invocación. No empieza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las misas empiezan con el Señor esté siempre con vosotros. O en latín, como en algunos sitios hacemos. Después del saludo, hay una monición inicial que invita a la oración. Y se reza el Salmo 113. Y al Salmo 113 le sigue una oración que tiene que ver con el Salmo. Podríamos decir que es como una oración sálmica. Las oraciones sálmicas son oraciones que se componen con el tema teológico y espiritual del Salmo. Son muy antiguas. Normalmente en la antigüedad se componían series de oraciones sálmicas y se hacían después de recitar el Salmo, se rezaba la oración sálmica correspondiente. Hay algún libro por ahí, que tengo por ejemplo aquí, que viene la serie romana, oraciones sálmicas de la serie de la Iglesia de Roma, que son muy antiguas. ¿Qué dice el Salmo 113? Se cogen dos partes de este Salmo, de los versículos 1 al 8 y los versículos 25 y 26. Y se utiliza una antífona que se puede recitar antes y después, o que se puede ir contestando a cada una de las estrofas, como si fuera un salmo responsorial. Dice el Salmo 113, sus antífonas dicen: dichosos los que mueren en el Señor, y que también se puede usar, que Cristo te reciba en su paraíso. Dice el Salmo 113, cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al ver lo suyo, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. En presencia del Señor, estremécete tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros, los que vivimos, bendeciremos al Señor ahora y por siempre. A esta oración, a este salmo, le sigue la oración que tiene que ver con él. Hay dos oraciones. La primera habla del bautismo. Ahí está también la referencia a la Pascua, ¿no? A la tierra de promisión. Si nos vamos al Salmo, nos damos cuenta que habla de la salida de Egipto, de la llegada al Jordán, de cómo cuando llegan al Jordán ocurre lo mismo que con el mar. El mar, al verlos, huyó, se abrió. El Jordán se echó atrás, también se abrió para que pasaran a la tierra prometida. Y entonces vemos cómo las oraciones tienen esa temática. Dice, por medio del agua del bautismo, recordando el Mar Rojo y el Jordán, participó ya de la Pascua liberadora de Cristo. La Pascua es la salida de Egipto, que Cristo hace que nosotros salgamos de la muerte. Egipto y muerte es sinónimo en la liturgia exequial. Y concédele entrar en la verdadera tierra de promisión, ya no Jerusalén, ya no en la tierra de promisión en la que llegaron los israelitas, sino en la verdadera tierra de promisión, y gustar de los bienes de la vida divina. La otra oración que tenemos aquí habla de la salida de Egipto. Esta es muy bonita. Dice, recibe, Señor, a tu siervo que salido del Egipto de este mundo, es decir, este mundo es Egipto, y nosotros salimos como el pueblo de Israel de la esclavitud de este mundo, la esclavitud de Egipto. Dice, salido del Egipto de este mundo, llega ahora a tu presencia. Y habla también de la verdadera tierra de promisión, de la alegría de llegar allí y del perdón.
no te acuerdes más de sus culpas pasadas. Y con esto, con esta pequeña oración, que en realidad es el saludo, una munición que a veces se puede omitir, el Salmo 113 y la oración termina la primera parte. Es una breve oración en casa del difunto, que habla precisamente de la vida cotidiana del Egipto de este mundo, que es la vida cotidiana del difunto en su casa, y entonces se le saca de ella en procesión. Y se hace una procesión a la iglesia en la que se puede cantar algún canto popular apropiado, pero también se reza con una letanía. Una letanía que recuerda la Pascua de Israel. Es curioso, se saca al difunto del Egipto de este mundo, donde vive cotidianamente en su casa, y camino de la iglesia, símbolo de la Jerusalén del cielo, se reza recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dice la letanía, y a cada invocación se responde: recibe a tu siervo o a tu sierva en el paraíso. Dice la letanía: tú que liberaste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto, tú que abriste el mar rojo ante los israelitas que caminaban hacia la libertad prometida, tú que fuiste santuario y dominio de Israel durante su peregrinación por el desierto, tú que transformaste las peñas del desierto en manantiales de agua, tú que diste a tu pueblo posesión de una tierra que emanaba leche y miel. Y ahora cambia. Esta es la Pascua de Israel. Ahora comienza la Pascua cristiana. Las referencias a la Pascua cristiana. Dice: tú que quisiste que tu Hijo llevara a realidad la antigua Pascua de Israel, tú que por la muerte de Jesús iluminas las tinieblas de nuestra muerte, tú que en la resurrección de Jesucristo has inaugurado la vida nueva de los que han muerto, tú que en la ascensión de Jesucristo has querido que tu pueblo vislumbrara su entrada en la tierra de promisión definitiva. Esto se dijo antes en la oración, la entrada en la tierra de promisión definitiva. Tú que eres auxilio y escudo de cuantos confían en ti, tú que no quieres que alaben tu nombre los muertos, y esto es una referencia al Salmo 113 que se acaba de leer en la casa del difunto, ni los que bajan al silencio, sino los que viven para ti. ¿Ven? La casa del difunto, símbolo de la vida cotidiana, del Egipto de este mundo. Se saca al difunto y camino de la iglesia se reza esta letanía que, por un lado, recuerda la Pascua de Israel y después cambia y dice que Cristo llevó a realidad esa antigua Pascua y comienza a narrar los acontecimientos de la Pascua cristiana en Jesús. Se llega a la iglesia con esta letanía, se llega a la iglesia. Y entonces en la iglesia hay una estación y la misa exequial. La estación es curiosa porque es solamente un rito muy sencillo que se hace al lado del altar. No se hace en el presbiterio. El presbiterio está solamente para celebrar la misa o la liturgia de la palabra. La estación propia en la iglesia se hace delante del altar, antes de subir, normalmente. Y viniendo, recordando la Pascua de Jesús, justamente lo que ocurre es que se ofrece la luz del cirio pascual, se ofrece al Padre, se ofrece la luz de Cristo resucitado. Se ha estado recordando y ahora se ofrece esa luz. No tiene, por tanto, que estar encendido el cirio. El cirio está apagado. Y el que preside ofrece ese cirio, diciendo: junto al cuerpo ahora sin vida de nuestro hermano, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Ofrecemos esa luz que simboliza eso, que Cristo ha resucitado, que Él está resucitado. Y la petición de esa ofrenda es que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.
la ofrenda de la luz siempre ilumina nuestra tiniebla. Y es importante que lo hace no cualquiera, sino el que preside la celebración. El que preside en nombre del Señor, él mismo, es el que, en nombre de la Iglesia, ofrece la luz que se ha consagrado en la vigilia pascual, la luz de Cristo. Y a continuación se celebra o la misa exequial o una liturgia de la palabra, que tiene estas características. No tiene acto penitencial, porque ya se ha venido haciendo una procesión, entonces no tiene acto penitencial, ya se ha estado pidiendo perdón y se va a pedir perdón después. Comienza directamente con la oración colecta, la primera de la misa. Y es curioso porque aquí hay otra cosa que también no se suele hacer. Las lecturas de la palabra de Dios suelen ser 2 y el Evangelio. Es decir, se hace la primera lectura, como normalmente el criterio de las lecturas para todo en general es que la primera, cuando hay 2 lecturas y el Evangelio, la primera siempre es del Antiguo Testamento, a no ser que estemos en Pascua y entonces se usa de los Hechos de los Apóstoles. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque si es una misa en Pascua no se lee el Antiguo Testamento. Entonces, la primera lectura, Salmo responsorial. Segunda lectura de las cartas apostólicas, la aclamación al Evangelio, que si estamos en Cuaresma es de esas que explicamos cuando vimos la liturgia de la palabra, de la misa, y si no, es el Aleluya, con su versículo, y el Evangelio. Con lo cual, la liturgia de la palabra en la misa exequial es similar a la de las solemnidades o fiestas, con 2 lecturas, su salmo en medio y la aclamación al Evangelio y el Evangelio. Y a esto sigue la oración universal, las peticiones. Las peticiones terminan con una oración colecta, con una oración normal como en la misa, si se celebra con la misa, y si no se celebra la misa, concluye con el Padre Nuestro. ¿Vale? Entonces, tenemos que hemos rezado en casa del difunto, salimos hacia la iglesia, se ha rezado esta oración pascual del cirio antes de la misa o de la liturgia de la palabra, y a continuación se ha subido al presbiterio para celebrar la misa o la liturgia de la palabra. Y ahora vamos de procesión. Vamos hacia el cementerio, y hacia el cementerio vamos cantando la letanía de los santos, es decir, invocando a la iglesia triunfante. Nosotros somos una iglesia que peregrina por el mundo. Está la iglesia triunfante, la que está en el cielo, y está la iglesia purgante, la que necesita el perdón de los pecados. Nosotros, iglesia peregrina, invocamos a la iglesia triunfante para que interceda ante el Señor por la iglesia que está purgante, en purificación. Entonces, ahí tenemos las 2 cosas: letanía de los santos, invocar a los santos, y las invocaciones que piden por la iglesia que necesita purificación. Hay 2 formularios, este y otro que veremos ahora, de invocaciones. Dice, a este son como peticiones y se le contesta: acógelo o acógela en tu reino. Cristo, Hijo de Dios vivo, tú que aceptaste la muerte por nosotros, tú que resucitaste de entre los muertos, tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, se le recuerda, se hace un recordatorio, una anamnesis que se llama, un memorial de lo que Jesús ha hecho. Tú que hiciste esto, ahora te pedimos. A este hermano nuestro que recibió de ti la simiente de la inmortalidad, a este hermano nuestro de quien ahora nos despedimos, a este hermano nuestro con quien esperamos encontrarnos en la gloria del cielo,
acógelo en tu reino, que es la invocación con la que se contesta a todas esas frases. Segundo formulario, similar, parecido, un poco más largo, quizá más elaborado de otra manera. Que el padre que lo invitó a comer la carne inmaculada de su hijo lo admita ahora en la mesa de su reino. Escúchanos, Señor, se contesta en esta, ¿no? Con lo cual, referencia a la Eucaristía de la que participaba el difunto. Que Cristo, vid verdadera, en quien fue injertado por el bautismo, lo haga participar ahora de su vida gloriosa. Bautismo, Eucaristía, bautismo. Que el Espíritu Santo, con cuyo fuego ardiente fue madurado, revista su cuerpo de inmortalidad. Confirmación. Que lo recomiende ante su Hijo la clementísima Virgen María, y acompañado de ella llegue a la mansión deseada del cielo, la intercesión de María. Que lo acojan los santos apóstoles que recibieron del Señor el poder de atar y desatar. Intercesión de los apóstoles. Que intercedan por él todos los santos y elegidos de Dios que en este mundo soportaron tormentos por el nombre de Cristo. Intercesión de los mártires. Que el Señor se acuerde de él en el esplendor de su gloria. La resurrección. ¿Ven? De camino al cementerio se invocan a los santos. En esto hay una doble invocación, la letanía, y después en el formulario se pide la intercesión de María, de los apóstoles y de los mártires. Y se pide por el difunto. Y una vez llegado al cementerio, hay una serie de ritos que después vamos a ver que algunos de ellos se han pasado a la iglesia para no tenerlos que hacer en el cementerio. Pero esto es lo que debería de ser. Lo que debería de ser. El último adiós al cuerpo del difunto. Cuando se llega, se entra en el cementerio con el Salmo 117. El Salmo 117, aquí, la otra diapositiva estaba errónea. El Salmo 117 tiene dos antífonas, que también, junto con el 113, se pueden hacer de la misma manera. O se canta la antífona y se recita, y luego se vuelve a cantar al final, o también se puede ir intercalando como salmo responsorial. El Salmo 117, para que se hagan la idea, es el salmo que se llama Salmo Pascual, que es el que se reza en la vigilia pascual y que se reza durante el tiempo de Pascua mucho. Es el salmo pascual por excelencia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y el Señor me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, me rodeaban como avispas, en el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. Y aquí, la parte final de este Salmo 117, o de esta parte que se recita, y que tiene todo el sentido pascual puesto en él. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Y esto se hace mientras entramos en el Campo Santo, un lugar litúrgico. El cementerio es un lugar litúrgico. Para los cristianos es donde se depositan los cuerpos de los cristianos. Está lleno de cruces, normalmente, está bendecido, y es un lugar litúrgico, es un espacio de recuerdo y de santidad. Con lo cual, de alguna manera, entrar por la puerta del cementerio es también entrar un poco en la esperanza
de la resurrección y de la vida eterna. Y mientras esto se hace, vamos recitando este salmo y se puede ir respondiendo, o al menos se invoca la antífona: abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. O también, si morimos con Cristo, viviremos con Él. El féretro, cuando se introduce, no se coloca directamente en el sepulcro, se coloca cerca, en lugar cercano. Y hay dos ritos: una oración sobre el sepulcro y los ritos sobre el féretro, antes de la sepultura. Normalmente, lo que es normal o habitual es que si el cementerio es cristiano, que sería lo ideal, el cementerio ya está bendecido, con lo cual no hay que bendecir ningún sepulcro, están todos bendecidos. Lo normal entre nosotros es que los cementerios sean civiles, o si son eclesiásticos tengan una administración civil y por tanto no estén todos bendecidos. Por eso hay en el ritual una parte en la que, a la vez que se hace esta oración, se puede añadir una frase de bendición del sepulcro. Una vez bendecido el sepulcro, se puede asperger con agua también para bendecirlo. Se hacen los ritos sobre el féretro del difunto. Esos ritos son dos mientras se hacen unas invocaciones. Esos ritos, vamos a ver si lo tengo yo aquí. No. Esos ritos son la aspersión. Estaba buscando las invocaciones, pero creo que se me han perdido aquí entre tanta ventana. No, las tengo aquí. Los ritos son la aspersión con el agua bautismal, que ya hemos dicho lo que simboliza. Simboliza que estamos unidos a Cristo en la muerte y estamos unidos también en la resurrección. El bautismo nos hace estar injertados en Cristo y lo recordamos en este momento, justo antes de la sepultura. Y también la incensación como templo espiritual. Si ustedes han estado también en el tema que dimos sobre la dedicación de los altares y los templos, en él se nos decía que antes de incensar el templo y antes de asperger el agua sobre el altar y sobre las paredes del templo, lo primero que se hace es asperger el agua sobre los cristianos y asperger el agua y incensar a los que allí están, a la asamblea, porque cada uno de nosotros somos templo espiritual y somos un altar vivo, que le damos sentido a la iglesia física. Y en este momento estamos recordando eso. Con el agua bautismal, con la incensación, estamos recordando que somos altares espirituales y templos vivos. Mientras tanto, mientras se hace esto, se puede cantar o se puede hacer, alguien puede hacer estas invocaciones a las que se responde: Señor, ten piedad. Que nuestro hermano viva eternamente en la paz junto a ti, que participe contigo de la felicidad eterna de los santos, que contemple tu rostro glorioso y tenga parte en la alegría sin fin. Oh Cristo, acógelo junto a ti con todos los que nos han precedido. Una vez que... Perdón, esto se ha ido ahora. No. Aquí. Una vez que se ha terminado estos dos ritos, la oración sobre el sepulcro y los ritos sobre el féretro, que todo esto se hace en el cementerio y estamos acostumbrados a verlo en la iglesia, se coloca el féretro en el sepulcro y antes de cerrarlo definitivamente se hace una oración final. Y se puede en este momento, ya al final del todo, hacer una semblanza del difunto, es decir, familiares, amigos pueden decir unas palabras sobre el difunto, pueden explicar su vida, dar gracias a Dios por ella, etc. Este es el momento en el que está previsto por la Iglesia que
se pueda intervenir para hacer esto, no en otros momentos. Y por último, la fórmula conclusiva para terminar el rito, que es una bendición que tiene forma solemne, es decir, 3 invocaciones a las que se responde amén, y la bendición, o también el típico responso: dale, Señor, el descanso eterno, brille para él la luz eterna, descanse en paz, amén. Y con esto se termina lo que es el rito en su forma típica, es decir, tal como debería de ser. Cualquier cosa que no se pueda hacer, al adaptarse, se debe adaptar con este criterio, no con otro. Entonces, no se puede ir a la casa del difunto porque ya no se hace velatorio en la casa del difunto, y se puede ir a buscar el difunto al velatorio, bien, pero se hace con este criterio, con el criterio de que se va a buscar a un lugar de la vida cotidiana y que su sentido es sacarlo de la vida cotidiana en camino con nuestra oración hacia la iglesia, que es la iglesia del cielo, que representa la iglesia del cielo, para ofrecer la luz de Cristo que ya está allí brillando y que esperamos que brille para Él, con este sentido. El problema es que esto es difícil porque ¿quién va al quién va al velatorio, por lo menos aquí, y puede ir rezando a la iglesia con este sentido sin que la gente esté continuamente parloteando? Es difícil. Y más teniendo en cuenta otra cosa: la procesión litúrgica establece que el sacerdote no va detrás del féretro. O sea, estamos acostumbrados al coche fúnebre. Aquí no va detrás del coche fúnebre, va delante. Va delante y detrás van los laicos, es decir, el féretro y la familia y la gente a los lados. Eso es muy difícil de organizar. Es muy difícil de organizar. Se puede organizar en alguna ocasión excepcional, como por ejemplo es el caso de unas exequias de un obispo, de unas exequias de un párroco, en el que la gente puede estar más concienciada y va gente que puede estar más concienciada. Pero es difícil porque normalmente a las exequias suele ir gente muy variada y no siempre la misma, y lo que cuesta organizar durante mucho tiempo una procesión cualquiera de nuestras parroquias para que esté bien organizada, una procesión exequial, si cada vez va un tipo de personas, es bastante difícil. Con lo cual, por estos motivos, porque las procesiones son difíciles de organizar, casi imposibles, porque ya no se hace en casa del difunto, sino en el velatorio, porque tiene un carácter también muy civil, porque no siempre esto es más posible hacerlo en los pueblos, pero en las ciudades, ¿cómo va uno de la casa del difunto, del velatorio, a la iglesia, de la iglesia al camposanto, haciendo todo esto? Entonces han creado algunas adaptaciones. La más común es celebrar todo en la iglesia y después, acaso, ir al cementerio para hacer una bendición sobre el sepulcro y un responso final. Entonces, la estructura de la celebración con el rito simplificado, que se llama, todo en la iglesia, intenta condensar todo lo que hemos visto, lo intenta condensar en una única celebración que tendría 3 partes. Lo mismo que tiene la casa del difunto, procesión, la estación en la iglesia, la misa exequial, procesión al cementerio y estación en el cementerio, todo eso está condensado en una sola celebración en la iglesia. Primero, la acogida en la puerta de la iglesia, que se hace con el Salmo 113, es decir, el que se reza en la casa del difunto, pero que también se puede hacer con la letanía que se usa en la procesión hacia la iglesia. A continuación,
un saludo, una monición inicial y el encendido del cirio, es decir, lo que es propio de la estación en la iglesia, con la letanía por el difunto, que se puede usar o en ese momento del Salmo 113 o también allí, y la oración colecta y luego la misa exequial o la celebración de la palabra como expliqué antes. Terminada la celebración, la misa o la celebración, entonces hay una serie de ritos que son los que habitualmente se hacen en el cementerio. Se reza en silencio, se hace la aspersión y la incensación con las invocaciones. Para esto está indicado que el sacerdote no lo haga desde la sede ni desde el altar, sino que se acerque al lugar para distinguir el lugar, que se acerque al féretro. Y la oración final con el Salmo, bueno, ahí pone 11, pero le falta el 7. Es el Salmo 117, el que se leería en la llegada al cementerio. Y después la despedida en la puerta. Todo esto condensa, de alguna manera, todo lo que es el rito amplio que tiene, como hemos visto, mucha simbología pascual, mucha simbología proveniente de la Pascua judía y de su plenitud en la Pascua cristiana, y que, en fin, se ha perdido un poquito con esta condensación a veces muy necesaria, se ha perdido un poco el sentido. Y también se ha perdido un poco el sentido porque, como no se le encuentra una forma de hacerlo, pues a veces ni siquiera se hace esto. A veces solamente es la misa exequial con el cuerpo presente y como mucho se enciende el cirio. Pero bueno, está bien que nosotros lo veamos, lo conozcamos y también, pues si en nuestras parroquias tenemos posibilidad de explicarlo y de transmitirlo, pues está bien. A veces ni siquiera tenemos estas nociones y por tanto no encontramos sentido. ¿Para qué ir a la puerta a por el difunto? ¿O para qué ir a despedirlo? ¿Para qué cantar el Salmo 117? ¿O por qué es bueno que se cante el 113 con su oración? Pues ahí tenemos un poquito el sentido espiritual que la liturgia exequial, como es tan especial y es tan, en unos momentos tan duros para la familia, pues no sé, a veces da un poco de apuro explicarla, pero me parece que es conveniente. Y ahora, pues, si tenéis alguna pregunta. Yo quería comentarte que en mi parroquia sí que se canta en los funerales, con el órgano además. Se puede cantar con el órgano, pero tiene el mismo carácter que el tiempo de Cuaresma y Adviento. Es decir, el órgano sostiene el canto. Es decir, son melodías sencillas, no tienen muchos arreglos musicales y no debe de tenerlos. Lo que no se debería de hacer es música solamente instrumental, es decir, por decorar. No, es una liturgia muy sobria, es penitencial, es como en la Cuaresma, que debería de ser penitencial, muy sobria. Sí. A veces ocurre, no sé si es el caso de tu parroquia, esto me lo contaba un benedictino, dice que fue a una parroquia y pues tocaron, en el funeral tocaron música instrumental, polifonía, bueno, de todo. Claro, en esa parroquia, pues el párroco tenía una persona contratada que, aparte de otras cosas, tenía que tocar el órgano. Entonces, claro, se le acercó y le dijo que le sorprendía que hubiera tocado el órgano con música instrumental en un funeral.
y se ofendió porque, claro, si le contratan para tocar y resulta que en la liturgia no toca, pues tiene que justificar, pero esto también es problema de que quienes están encargados de la parroquia no entiendan que en ciertas liturgias la música sobra. Es decir, se Sí, canta, sí. se sostiene el canto, se toca el órgano o otros instrumentos de una forma sobria para que la gente y el coro, si lo hay, pues puedan cantar sin desafinar y puedan mantenerse en las notas correspondientes, pero sin grandes adornos y, por supuesto, sin música instrumental. Muy bien. ¿Más preguntas, dudas, dificultades, sugerencias? Yo quería preguntarte otra cosa. Sí, Aquí en Benavides hay un colegio de religiosas, de pastorinas, sí. y yo alguna vez que he ido a algún funeral, en el féretro ponen el anillo y las normas de la congregación, el librito este, no sé yo, no son normas, no sé cómo se dice. Sí, estatutos o... Eso es, el Sí, estatuto, sí. sí, igual que en el caso de los diáconos, los sacerdotes y los obispos es obligatorio en la liturgia colocar eso. Para el resto de los cristianos es optativo colocar algún símbolo cristiano. Entonces, bueno, pues como pertenencia a una congregación, pues se puede elegir alguno de los elementos que esa congregación tenga. Pues el anillo y los estatutos, pues son, son un buen elemento de representación, ¿no? De lo que son y a lo que se han comprometido en la vida. Sí, sí. Lo que has comentado de música me sorprende mucho porque, por ejemplo, pues seguramente todos habremos escuchado el Requiem de Mozart y vamos, es todo lo contrario a lo que has comentado porque es muy ampuloso y además era un encargo que, a diferencia de otros Requiems que eran una composición así, pues más como a la final de la vida del compositor o algo de esto estaba pensado para la liturgia. Sí, lo que pasa es que también estaba hecho en una época diferente, que seguramente pues el Requiem vamos, seguramente no, tiene unos elementos que otro tipo de música para otras celebraciones no le pondrían. Entonces, cada época tiene su cosa. El problema no es el Requiem, el problema es cuando te encuentras en algunas celebraciones que deberían de ser un poco ejemplares esto de la música. Es decir, sin ir más allá, pues yo he estado al menos en dos funerales de obispos que se han hecho mal. O sea que mientras entraba el féretro del obispo, pues había música instrumental. Por ejemplo, el órgano tocando música instrumental, que pues no es conveniente. En ninguno de los dos se colocó el féretro en el suelo, por ejemplo. En ninguno de los dos. De uno sé que no se vio conveniente por parte de un obispo al que se le consultó la liturgia, porque decía que, bueno, que colocar los muertos en el suelo pues es trágico para la gente. Pero, bueno, para gustos están los colores. Y yo os transmito lo que en los libros litúrgicos se pone como un ideal. Después hay que saber que ciertamente colocar un féretro en el suelo pues no siempre puede sentar bien y no se puede interpretar bien a todos para toda la gente, para la familia o para amigos que acudan al funeral. Pero eso ya es, es harina de otro costal, como se suele decir. Yo ya he dicho que yo prefiero que cuando me toque a mí, cuando sea mi funeral, que a mí que me coloquen en el suelo, que no me importa. De hecho, prefiero que me coloquen en el suelo y que no me pongan flores. Porque me gustaría que hicieran penitencia por mí y por mis pecados.
porque lo necesitaré. El tema de las flores es un poco complicado porque se llena la iglesia de flores, el tanatorio y demás, ¿y qué hacen con ellas? Y al final las dejan en la iglesia y está la iglesia llena. ¿Cómo dices a la familia o a la gente que no pueden poner flores? Claro, esto es, un poco complicado. Primero, porque tenemos la costumbre de llevar coronas a la iglesia. De todas formas, lo que está dicho es que el altar no se adorne con flores. El altar. El altar es el altar, la mesa del altar. Por extensión, normalmente cuando se dice eso es porque tiene que haber una austeridad también en el resto de la iglesia. Eso pues no está reñido con que haya algunas flores pues en algunos lugares determinados, pues en el ambón puede haber alguna flor y tal. Pero claro, cuando van con 5 coronas y 4 ramos y todo el mundo quiere meter las flores en la iglesia, pues yo he tenido en algún momento que decirles, miren, esto es muy sencillo. Si meten todas las flores, entonces yo no puedo bajar porque no hay espacio físico para bajar al féretro, a la aspersión y a los ritos. Entonces, si quieren, pues solamente la misa. Pues algunos han preferido solamente la misa, pero meter todas las flores en la iglesia, que no tiene mucho sentido. Que no tiene mucho sentido. Luego, pues a veces las dejan en la iglesia, es verdad. Si las dejan en la iglesia, pues se pueden aprovechar. Algunas, las coronas no. Algunas se pueden aprovechar. Si es cuaresma, pues no se puede aprovechar para el altar, pero bueno, para otros lugares más que no son tan destacados, bueno, pues se puede dejar. Hace poco, bueno, en una de las parroquias se ha celebrado Santa Águeda y pues lo normal, Santa Águeda estaba fuera de cuaresma, pues se llevó un ramo de flores y cuando ha llegado la cuaresma pues me dice, ¿ni qué hacemos? Y pues, ¿por qué vais a hacer? ¿No la vamos a tirar? Como Santa Águeda está retirada, no está en el presbiterio, está en un lugar aparte, no muy visible, pues allí están las flores, cuando se marchiten, pues se tiran. Porque la norma exacta y estricta es el altar. El resto, pues por extensión sí, pero por necesidad no. Pero sí, las flores son un problema en la costumbre de las flores. No sé si hay alguna pregunta más. Voy a dejar de compartir. Si no hay más preguntas, pues entonces vamos a ir terminando ya. ¿No? ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión piadosa o algo? Bueno, el próximo domingo nos veremos nuevamente a esta hora. Seguramente el tema a tratar sea la música en la liturgia y vamos a intentar ver lo más principal, es decir, los criterios para elegir cantos, cómo deben de ser los cantos y algunas propuestas que pueden ser bonitas de conocer porque los cantos tienen que tener una serie de cualidades para elegirse y para su uso en la liturgia. Con lo cual, vamos a ver esto y tampoco os voy a dar un repertorio de cantos, este sí, este no, sino una serie de criterios para poder usar un canto o no. Más conveniente o menos conveniente para la liturgia en general y para algunas celebraciones en particular. Bien, pues que pasen todos una buena noche y nos vemos la semana que viene.
Hasta mañana. Gracias. Gracias, padre. Muchas gracias.